Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro con el análisis, la opinión, la información, debate abierto. Esta es la agenda que le proponemos. Control de precios, ¿es la solución? ¿Vamos en el camino correcto? Pedro Meilán, exdirector de Acodeco, estará compartiendo con ustedes. El desafuero de Ricardo Martinelli. ¿Se hizo justicia? Hay un debate. Boris Barrios, ex fiscal electoral, nos acompañará. Y Ronier Ortiz, abogado del expresidente. ¿Qué está pasando en el país? Le tomamos el pulso, el diagnóstico con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. 4 semanas de protestas, de paro específicamente en la educación pública. Vamos a medir su impacto con la Asociación de Padres de Familia y Mirna de Crespo, exministra de Educación. Y cerramos hablando sobre el diálogo. Allí no están todos los que son, ni son todos los que están. Rubén Castillo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y Franklin Martínez, de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, estarán en estudio. Es la agenda de otra semana intensísima para seguir utilizando el mismo calificativo. Don Danilo. Así es, Hugo. ¿Cuánto cuesta llevar al país a un estado de tranquilidad? Si fuéramos un país del Medio Oriente, lo diríamos así, estaríamos en permanente estado de tormentas del desierto. Bueno, no sé, don Danilo, la verdad es que hemos tenido un giro de 180 grados en esta última semana. Hay menos presión en las calles, ya hay algunas decisiones que se conocen, ya han pasado por consejo de gabinete, hay resoluciones y demás, pero realmente nos hemos tomado la calma para analizar si vamos en el camino correcto. Es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con el exdirector de la Acodeco, Pedro Meilán, que nos acompaña. Don Pedro, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, buenos días a todos. Hablemos un poquito de canasta básica, a ver si usted nos ayuda, porque se han tomado decisiones de controlar el margen de comercialización de algunos productos importados, control del máximo de precios de algunos productos nacionales y subsidio a otros productos. ¿Vamos en la dirección correcta? Bueno, Hugo, mira, esta es una pregunta que yo te la puedo contestar desde la perspectiva de cuando yo fui administrador de la Codeco. Recuerda que a mí me tocó un periodo con el presidente Torrijos, un periodo con el presidente Martinelli y después me toca salir con Varela. Pero cuando llega Varela al gobierno, introduce el control de precios. Introduce 48 productos en el control de precios y esta introducción de controles de precios que está establecido en la ley 45, para poder dárselo, número 1, tiene que ser excepcional y número 2, tiene que ser temporal. Cuestión que no se dio porque estuvo durante los 5 años, al igual que el que tenemos el tanque de gas, al igual que tenemos el de combustible, que al final del camino el gusanillo ese es muy difícil sacarlo. Pero cada vez que el Ejecutivo quiere renovar este control, que es a 6 meses, tiene que pedir una opinión a la Codeco. Esa opinión que me pidió a mí en 2 ocasiones entrando y cuando yo me fui 6 meses después, yo le dije que no era lo correcto. ¿Por qué usted dijo que no? Porque el control de precios al final nos puede traer escasez de productos en el mercado y eso está probado en todos lados, Hugo. O sea, tú no puedes pedirle a una persona que se dedica a la venta de un producto de que te lo traiga, por ejemplo, en el caso de los productos importados. ¿Quién te va a traer un producto importado para darle un margen de ganancia que él no quiere recibir? O 2, que no le corresponde o no llega a la venta. Entonces, ¿qué hace el comercio? El comercio lo que hace dice, eso no lo traigo yo. Entonces, ¿de qué te quiero decir? Yo tengo tal producto a 15 centavos, pero no hay. Y eso ha pasado en una gran cantidad de lugares. Entonces, tú hablas de 3 cosas. Si tú me mides a mí el margen de ganancia, aunque tú me quites los aranceles para importar, si a mí el margen que hay no me da para hacer mi negocio, yo no lo traigo. Así de sencillo. Lo segundo, si tú me dices a mí que traiga el producto subsidiado, porque cuando hablan del subsidio, lo más probable es que lo van a querer vender a través de las ferias libres de Lima. El Estado no tiene estructura para esto. No solamente eso, además de las ferias lo van a llevar a las abarroterías, a los mini super. Bueno, te voy a dar 2 ejemplos. A ver. A través de Lima no hay estructura.
a nivel nacional, porque el consumidor va a tener que ir allá. Y lo segundo, ¿usted recuerda las tiendas Compita? ¿En qué terminó? Cuando usted le entregó productos al particular subsidiado, usted se recuerda de los escándalos en las tiendas Compita. Yo no estoy hablando de las jumboferias, ni estoy hablando de las ferias que se hicieron, que el tema del Compita y el arroz y demás. Cuando se abrieron jumbotiendas que se entregaron a particulares y que para que se vendiera, se perdió todo. ¿Quién va a fiscalizar eso? Si hubiéramos hecho, Hugo, lo que hemos discutido en diferentes ocasiones aquí, ¿cuántas veces hemos hablado del mercado periférico? Yo quiero que hablemos de cómo solucionamos o cuál sería la salida, pero realmente me quedo pensando en el tema del subsidio y de la compra al productor vía Lima por todo esto que usted me está diciendo. Y le añado algo que vamos a abordar en el último segmento. Ya productores están diciendo, no, a mí yo no le vendo a Lima porque lo que le vendí en enero e incluso el año pasado todavía no me ha pagado. Entonces ahí entramos que no solamente es un tema de estructura, es un tema también de que el campesino necesita el pago de lo que produce. Oye, cuando hablábamos de los mercados periféricos, Hugo, eliminamos al intermediario, ayudábamos al productor y ayudábamos al comercio que estaba dentro del mercado. Y eso era en directo. Y hablamos, ¿te acuerdas que hablamos? Metámonos en las áreas más vulnerables, vámonos para el área norte, para el área oeste, que es Purunga para allá, para el área este, que tiene 24 de diciembre y más, el norte que tiene Cabuya y todo el tema ese, y para el área sur tú tienes el mercado Neri. Pues no se hizo, ahora no tienes estructura para promover algo que supuestamente es lo que tú crees que debe ocurrir. Para mí están tomando decisiones que no tienen sustento técnico, que más adelante nos pueden traer problemas más grandes, más serios. ¿Qué problema nos puede traer? Te vuelvo a decir, escasez. Tenemos un problema de escasez. Es que ese es el peor, Hugo. Si tú no, el producto más caro que hay, ¿tú sabes cuál es? El que no existe. Eso es una realidad. Bueno. Y entonces fíjate, mírate a los productos que están llevando. Ellos tienen la suficiente cantidad de productos para ellos poder regular y que todo el mundo salga al mercado inmediatamente. Al principio, la babilla, cuando la regularon, tú ibas al súper después de las 11 de la mañana y no había. Porque el corte de babilla es un corte muy pequeño de la res. Único. Entonces, señores, es tan sencillo. Normalmente no hay. Y no hay. Y mira, y te voy a decir algo más. Yo por lo menos me sorprendo. Sí, hablan de una reducción de canasta básica a $80, canasta básica. Pero esos $80 están medidos bajo la metodología de Acodeco. ¿Cuál es la metodología de Acodeco? Agarra el precio mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú vas ahí al mercado vas a buscar el precio mínimo de los 72 productos. Pero si te vas a la metodología del Ministerio de Economía y Finanzas, te dice que es el precio promedio. Esos $80 no van a estar ahí. Es que al final... O sea... Al final hemos quedado con 5 canastas básicas. La de MEF y Contraloría, que es el precio promedio, la popular, que es la que maneja Codeco, la acordada en la mesa, la saludable, que es la del Ministerio de Salud, y una quinta, la que van a analizar al futuro, que será saludable y que sale de esa mesa de diálogo. Es que ese es uno de los tantos problemas. El otro problema, tú le has dado los instrumentos a la Autoridad de Protección del Consumidor para ver si puede fiscalizar eso. O sea, yo estoy seguro que no tienen recursos humanos para hacerlo, si yo estuve ahí. Entonces, cada vez en la Asamblea y en el Ejecutivo se tiran leyes. No, Acodeco se encarga de fiscalizar. ¿Cuántas leyes tú tienes que Acodeco fiscalice? Acodeco se encarga de fiscalizar. Yo quiero saber cómo Acodeco va a salir a fiscalizar todo este control de 72 productos a nivel nacional. Eso no es sencillo. Bien. Don Danilo. Hay una premisa mayor, y es que si hay algo que puede garantizar la rebaja de un precio, es la libre competencia. Ok. ¿En qué medida la libre competencia está poniéndose aquí como un riesgo desde el punto de vista de premisa? Es decir, el Estado panameño cada vez está creyendo más que la libre competencia no es el mecanismo para garantizar que los precios bajen. O sea, eso parece ser una doctrina de principio. ¿Usted la ve como una amenaza para la libre competencia? ¿Es la libre competencia una víctima en lo venidero a corto plazo? No, mira, ¿De verdad? ¿Pero una víctima permanente? es que yo creo en la libre competencia. Hay diferentes factores que están influyendo en esto. Número uno, yo estoy seguro que los que están tomando la decisión de controlar precios creen en libre competencia. Es que actualmente lo que están haciendo es complaciente con una situación política actual. Entonces lo que están tomando es decisiones para poder calmar los ánimos. ¿Esa complacencia es por miedo entonces? ¿Es por temor? Yo no quiero decir que es por mí o no, pero lo que a mí me aparece es que las decisiones que se están tomando, entre comillas, técnicas de canasta básica, los que la están haciendo son personas que no creen, que creen en la libre competencia y no creen en regulaciones de precios. Ahí las tienes. Tú me vas a decir que Héctor Alexander, que es el ministro de Economía y Finanzas, no cree en la libre competencia. O que Oscar García, el exdirector de Acodeco, que cuando tuvo los 5 años ahí,
Nunca se hizo ni un análisis de la control de precios que se había hecho. No hubo ni un cambio en los mismos, que es uno de los que está trabajando en esto. No creen en la libre competencia. Ahí tienen a Jorge Quintero, que es el administrador actual de la Codeco. Él es una persona que también cree en la libre competencia, pero con la coyuntura actual estamos decidiendo presionados por las personas que están en la mesa. ¿Qué ocurre? Nada es perfecto. Lo que tienes que tratar de corregir son las distorsiones que puedan haber en el mercado. Hemos detectado, ¿qué hemos detectado? Que los intermediarios se llevan parte. ¿Cómo podemos arreglar sobre eso? Hagamos mercados periféricos. Hemos detectado que cuando traes productos y le bajas el arancel y demás, muchos de los comercios se aprovechan y no manejan los precios, pues entonces inunda el mercado de productos. Entre más oferta, como tú lo dijiste, haya en el mercado, mejores precios vas a obtener. ¿Cómo lo inundas? Permitiendo apertura, permitiendo apertura de mercado. Ahora, pero fíjese la tendencia. Martín Torrijos, productos Copita, el Estado interviene. Martinelli, productos Jumbo, el Estado interviene. Varela va más allá, dice, no, vámonos al precios controlados por el Estado con una lista de precios. El presidente Cortizo llega y pone una lista pequeña. Hemos terminado en 80 productos. 72. O sea, la lectura, cualquiera que vea esta secuencia de 4 periodos presidenciales dice, bueno, Panamá va camino a un control de precios como doctrina. No, yo te tengo que corregir algo ahí. Cuando Martín Torrijos toma la decisión, esto fue por una coyuntura con los arroceros, porque el Compita nació con el arroz. Sí. Y los arroceros agarraron y guardaron el arroz, no lo sacaban y crearon escasez para aumentar los precios, para pedir el contingente extraordinario para ganar dinero cuando lo traían. ¿Cómo combate eso? ¿Qué fue lo que hizo? Lo trajo pilado. Así fue como se combatió en ese momento el arroz Compita. Y se distribuyó la importación en 3, entre los molineros, los supermercados. Entre ellos mismos. Exacto. Así fue. Y fíjate no se le dejó un solo grupo. Y después se quitó y ya se pudo seguir manejando. Tú dices que después vino la Jumboferia. Martinelli lo que vino es que lo creció con otros productos y la hizo más grande y metió otra cantidad de productos. Bueno, eso fue un estilo que él tuvo a lo mejor a través del populismo. Y Varela controló los precios porque era una promesa de campaña, porque él estaba consciente que eso tampoco resolvía. Pero lo último que dijiste no es así, porque Cortizo agarra la regulación de los 48 productos, pero él empieza cada 6 meses a achicarla. Ya estaba en 10. Ya estaba en 10. Cada 6 meses él fue rebajando esos productos porque se estaba liberando el mercado. Y fíjate que estábamos en pandemia, o sea, estábamos en un periodo, entró la pandemia y se podía hacer hasta que ocurrió esto. Y hemos tenido que venir para atrás. Pero hemos venido para atrás con un tercio más, quedamos en 72 productos. Productos que yo pienso que muchos de ellos no han sido analizados bajo los parámetros técnicos que se cogen de la cantidad de familias, la cantidad de calorías, la cantidad de consumo que tiene una población sobre ese producto que incide ahí. Nada de eso se ha analizado. Que esa es la canasta básica que maneja el MEF a propósito, por cantidad de miembros de la familia y las calorías necesarias. También la tira Codeco, de esa manera, nada más que ellos difieren en el precio. Uno es mínimo. Y el otro es promedio. Claro. ¿Qué va a pasar con el MEF? El MEF va a buscar el precio promedio. Cuando llegue va a encontrar la tuna, un ejemplo. La tuna que es la de precio congelado. Pero también va a tener que meterle las otras tunas que están más caras y va a tener que sacar un precio promedio. Ahí no te van a salir los $80. Ahora, a ese punto iba. Vamos al consumidor, porque al final el consumidor, todos somos consumidores, estamos comprando la comida cada día más cara. ¿Vamos a ver ese descuento al ir a comprar? Por supuesto, las personas que se acerquen van a encontrar en el producto regulado un producto más barato. Pero va a venir el problema de si ese producto va a estar permanentemente en el mercado, si va a alcanzar para toda la demanda que hay. Si el comerciante va a querer traer el producto que el Estado no puede traer, o si el producto que trae el Estado, él va a tener el canal de distribución para poder venderlo. Todos esos problemas nadie lo puede contestar hasta que no se den. Ahora bien, vamos al tema de los medicamentos, porque ese es un mercado que tiene unas distorsiones tremendas. Dejemos lo que es el abastecimiento a un lado, que eso es un tema oficial, Seguro Social, Ministerio de Salud, ese es un tema. Quiero hablar de medicamentos en el mercado, en las farmacias y demás, donde pagamos hasta 500% más caro un medicamento que en países muy cercanos. ¿Cómo corregimos eso? ¿La vía que en el diálogo se ha emprendido es la correcta? Abre el mercado. Esa es la respuesta mágica. Abre el mercado, si la distorsión aquí es la cantidad de barreras de entrada que hay para tú poder traer medicamentos. O sea, por eso es que nadie puede vender más económico. Si tú abres el mercado, cualquiera, mira, te lo voy a poner tan fácil. Pongamos que no le quieres comprar al fabricante. Y tú tienes un medicamento aquí en Panamá, que usted lo ve en las redes todos los días, que cuesta $12 una caja. Y que tú vas a Colombia y te cuesta $2. Cualquiera puede. Si tú abres el mercado, él va a Colombia y le compra inclusive al de tal eso y lo trae para acá y lo vende donde quiera. Abre el mercado.
¿Cuál es el problema de no abrir el mercado? Y yo te voy a decir, tú me dices que no entre en el tema de la Caja del Seguro Social. El Estado puede importar cuando quiera, no tiene que permitirse a nadie, no tiene que poder crear que exista un desabastecimiento. ¿Por qué yo como Estado tengo que esperar un desabastecimiento para traer productos para la gente que me los paga por delante? Porque a mí el asegurado me paga por delante a mí esos medicamentos. Entonces, inunda el mercado al seguro de medicamentos para asegurados e inclusive, si te da más, abre a través del Ministerio de Salud farmacias populares y véndelo directo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Lo que quedó en la mesa de diálogo es porque hay 5 grupos familiares, 5 empresas que acaparan el 75% del mercado y el esquema legal está montado precisamente para estas empresas. ¿Es así o no? Pero ellos van a poder competir también. Ábranlo. Todos. Entre más competencia exista, más productos hay, más calidad y mejores precios. Abran el mercado. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, esto yo lo vengo escuchando de abran el mercado desde la ley Balbina, ley de medicamentos, que se habló de esa posibilidad y nunca se concretó. A ella siempre se le dijo que la ley no iba a solucionar el problema. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Esa ley de medicamentos no solucionó, ahí está la prueba, no lo solucionó. O sea, la ley 1 lo hicieron en la Comisión de Libre Competencia, clic-clac. Ahí fue. Siempre se le dijo que esa no era la solución. Abrir el mercado significa tener empresas con capacidad de importación. Exacto. Importar medicamentos no es algo fácil. Importar medicamentos implica tener una infraestructura capaz de poderlos almacenar, luego capaz de poderlos distribuir. ¿Eso qué significa? Eso significa que este es un mercado realmente para jugadores de gran capacidad. No, pero es que cuando entramos en ese tema, esas son las excusas que usan las empresas grandes para crear las barreras de entrada. Si tú lo que necesitas es el fiscalizador que pueda fiscalizarte, que esos productos estén bien, el que lo importa. Dime, si yo no tengo barreras, la única barrera que puede existir es que sea un medicamento que no sea aprobado por la FDA, la de farmacia. Esa es la realidad. Pero porque hasta antes, hasta lo que eran aprobados afuera, no te permitían importarlo. Entonces ahora ya eso se ha reducido un poco. Lo segundo es que tú puedas traer y que tú tengas autoridades que puedan fiscalizar que esos productos tengan el seguimiento o tengan lo que necesitan para poder ser distribuidos. Pero aquí hay algo que no me encaja, porque este mismo discurso de los medicamentos costosos, si usted se va a Colombia, se va a México, se va a Ecuador, es cierto, para nosotros son países en los que el costo del medicamento es considerablemente más bajo, pero si se va allá, el ciudadano colombiano, el ciudadano mexicano, el ciudadano ecuatoriano, dicen, los medicamentos están impagables. Bueno, eso debe ser del poder adquisitivo de cada uno de los países en los cuales estamos hablando. Pero mira, hay varios problemas. Uno de los problemas es que el medicamento de fábrica es un medicamento que tiene patentes. Eso se ha discutido mucho hasta en las Naciones Unidas. Estas patentes los protegen a ellos para venderlos a ciertos precios por el tiempo que sea, sobre todo por los gastos que hicieron en investigaciones. Eso es una realidad que es palpable. ¿Y qué hacen estas personas? Venden los medicamentos según los sectores. A África se lo venden más baratos, a tal lugar más barato y demás. Pero ¿por qué hay estados que consiguen más baratos que otros? Porque eso es real. Las diferencias que hay entre un medicamento de Colombia, Ecuador, España, son astronómicas. Otro problema, Hugo, otro problema que para poder terminarte esto, es que el Estado tiene que hacer una campaña de divulgación y orientación fuerte sobre los medicamentos genéricos, porque también los satanizan. ¿Qué hacen las fábricas grandes? Satanizar un medicamento que es bioequivaliente y genérico. Pero las mismas asociaciones dicen, no, queremos tal medicamento. No, pero bueno, hermano, o sea, el Estado es papá Estado. El Estado tiene que traer los medicamentos y una de las salidas es poder explicarle a la población, esos medicamentos son buenos. Yo lo explico siempre con mi mamá. Yo siempre lo dije, la tuve en cama 8 años y cuando cambié de lo que usaba a los genéricos, eran $400 mensuales de diferencia, hermano. Y $400 mensuales son $400 mensuales. Oiga, se nos queda en el tintero el tema de la gasolina, también tener la referencia de Colombia, que desde el año 2018 reguló el mercado de los medicamentos, bajó los precios a propósito de referencias internacionales y año tras año revisa el mecanismo. Aquí al ladito en Colombia, es decir, hay mecanismos para lograr que se baje los precios. Hugo, mira, sí, con el tema de gasolina, nada más este punto y te lo dejo en el tintero. A ver. Yo no sé si la gente sabe que por galón hay 60 centavos de impuesto
en la gasolina, que sirve para el pago del tanque de gas de 25 libras. Ese tanque de 25 libras debe costar $25 y nos cuesta a nosotros 4 y pico, 5 y pico, dependiendo del flete hasta que llegue a Chiriquí, a la frontera. Yo no he escuchado la explicación de cómo se va a poder pagar ese tanque de gas si tú le has hecho te rebaja la gasolina y ahí está el impuesto del tanque. Bueno, no del solamente subsidio. eso, nosotros tenemos dudas de dónde se va a sacar tanto dinero para los subsidios y demás y todos estos compromisos, porque al final el subsidio se paga o con impuestos o se paga con más deuda. Lo Y pagamos. todavía eso no nos lo ha dicho la autoridad, es Lo algo que pagamos está pendiente. Claro, y al final lo pagamos Pagamos todos. nosotros, lo que trabajamos. Y se paga geométricamente, no aritméticamente, Así. geométricamente, así se paga. Pero en fin, gracias por toda esta orientación esta mañana, don Pedro Mailán. Vamos a hacer una pausa y en segundos vamos a regresar para hablar de otro tema, un evento político, político, como usted lo quiera poner. El Tribunal Electoral decidió que sí se le puede levantar el fuero penal electoral al señor Ricardo Martinelli. Tenemos dos puntos de vista luego de la pausa. Actividad en el mundo político-jurídico o jurídico-político. Ya en la mesa nos daremos cuenta en qué dirección corren las aguas en este tema. El fuero penal electoral de don Ricardo Martinelli. El Tribunal Electoral optó por seguir ese camino, el levantamiento del fuero. Uno de sus abogados nos acompaña en este día, Roinier Ortiz nos acompaña, y Boris Barrios, que es ex fiscal electoral. Señores, buen día, bienvenidos los dos a Debate Abierto. Buenos días. Buenos días. ¿Se corrigió o se desdice el Tribunal Electoral al tomar esta decisión? ¿Cómo lo interpreta don Boris? Me gusta la definición, se corrigió, se desdice. Yo creo que se desdice. Yo creo que, mira, el problema no es el fuero penal electoral en la primera sentencia que dictó el Tribunal Electoral. Fue ir más allá de la competencia que le da la Constitución en el artículo 143, que le dice interpretar y aplicar la ley electoral, al punto que el Tribunal Electoral no tiene facultades de control constitucional, ni siquiera la figura que tienen otros países del amparo electoral no lo tenemos en Panamá, y por eso se violan incluso los derechos electorales de muchos ciudadanos, porque no tienen cómo recurrir a revisar constitucionalmente en sede del Tribunal Electoral las actuaciones que les afectan. Entonces sí, creo que se equivocó en la primera sentencia, o se equivocó por desconocimiento o se equivocó por dolo el Tribunal Electoral. Yo voy a ese punto de referencia. Ahí queda la interrogante en la causa de la equivocación en la primera oportunidad. ¿Coincide usted o no? Es que no puede haber equivocación en un proceso ilícito. Este es un proceso del fuero penal electoral que se da producto de dos procesos. El caso de Odebrecht y el caso New Business. El caso New Business se llevó a cabo la audiencia el 27 de enero, donde cuando me toca a mí la intervención por parte de la defensa de Ricardo Martinelli, fui enfático en manifestarle a la jueza que él tenía fuero penal electoral, toda vez que así lo dictaba el Tribunal Electoral en su documentación que se aportó y que había una elección. La jueza, a la cual le invoqué el fuero, torció las cosas, la jueza Valoisa Martínez, y ella tomó otra decisión. Ella me dijo que me correspondía a mí probarle a ella de que él tenía fuero. Pero ella y el fiscal el día 27 de enero toman la decisión de decir que en efecto, que él tenía fuero, pero el día 28. Que resulta ser que el día 28, a las 8 de la mañana, ella abre la audiencia, a pesar de que ella había manifestado, lo tenemos en audio, video, en transcripción, y ella abre la audiencia contra Ricardo Martinelli, a pesar de que ella sabía de que el fuero estaba corriendo. Bien, pero es en ese escenario, eso pasa al Tribunal Electoral. Tribunal Electoral toma una decisión. ¿Hubo un error en marzo y se corrigió ahora? No, hubo una violación al fuero penal electoral por parte de la jueza. Y yo te lo puedo demostrar. En la solicitud que hace la jueza, producto de la suspensión que sale el día 28, donde ella viola el fuero con el fiscal, ella hace una solicitud el 1 de febrero. Y en esa solicitud, ella pide el levantamiento del fuero para los dos casos, para Odebrecht y para New Business. Ella solita se puso la soga al cuello y pidió el levantamiento para las dos acciones, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que el fuero había sido violado por ella misma. Entonces, esto se fue. ¿Por qué se impugnó la primera resolución que hizo el tribunal, el juzgado administrativo?
porque no había motivación. Tú cuando eres acusado tienes derecho al contradictorio, tienes derecho a rebatir las pruebas. Y nosotros presentamos un cúmulo de documentación donde le demostramos a ellos rápidamente que el fuero había sido violado, que no había motivación. Más allá de la motivación o no, en el primer caso, e incluso ha sido elevado ante la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de los juristas con los que he conversado me dicen, no, ahí el tema es que el tribunal entró a decidir cosas que no le competen, principio de especialidad. El Tribunal Electoral lo que dijo en esa sentencia era que operaba un principio y que la jueza no le había demostrado que él no lo tenía. Era simplemente lo que el tribunal determinó. Es Mira, así de llano y simple lo que dice. Mi memoria no me dice eso. ¿Qué le dice a usted? No, fue a fondo. Entró al fondo de interpretar un tratado internacional en torno a si le aplicaba o no le aplicaba el principio de especialidad. Y ahí estuvo el problema. Mira que en el segundo fallo, en el caso de Brecht, no causa el mismo problema porque el tribunal, la juez de primera instancia se limitó a resolver si procedía o no procedía la solicitud de levantamiento. Y el tribunal electoral ratifica, no entra más escenario. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la figura del expresidente, pero una decisión de un tribunal en el marco de sus competencias no es cuestionable en ese aspecto. Lo que se cuestionó del primer fallo fue la extralimitación de funciones. Y ojo, que si la Corte Suprema de Justicia falla declarando la inconstitucionalidad del fallo, automáticamente configura el delito de abuso de autoridad, extralimitación de funciones. ¿Y qué pasaría en ese caso a propósito? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Y qué pasaría en ese caso a propósito? Abrir una investigación en contra de los magistrados, ya sea de oficio o por denuncia, que ya hay una presentada ante el Ministerio Público que no la han con enviado. respecto al señor- ¿A los tres, contra los tres o No. solamente contra el señor Juncay y No, el señor así Arauz? Así es, contra los dos, porque hubo el salvamento de voto de uno. Hubo un de salvamento de Escóferi, si la memoria no me es Así infiel. es, correcto. Exacto. Hasta esos escenarios podemos llegar. Votos razonables. ¿Sí? Hablando de voto en el primero, correcto. Sí. Mira, Hasta ese escenario podemos llegar, don Ron Roniel, el que nos está presentando. tenemos que esperar que la Corte decida. No podemos adelantarnos a una decisión de la Corte cuando sabemos que... Pero aquí entre nosotros, ¿se excedió o no el Tribunal Electoral? No se excedió, pero Tocó un nosotros tema de fondo, Mira, lo acaba de decir. Mira, el exceso ha sido por parte de la jueza Luisa en el sentido de que la jueza ha mantenido una investigación abierta a sabiendas de que el 11 de junio del 2018 Ricardo Martínez entró a este país con un principio de especialidad. Un principio de especialidad que operaba para todas las causas. O sea, las causas Odebrecht y New Business no podían surtir efecto para Ricardo Martinelli a partir de la entrada del... Pero disculpe que lo interrumpa. La Embajada de los Estados Unidos se ha pronunciado sobre ese tema, la autoridad estadounidense. En fallo del primer Tribunal Superior de Justicia. Y ellos son los que califican, de un ¿no? amparo de garantía, no. ¿No? Eso lo aclararon los jueces de este país, Ajá. diciendo que el señor que hizo esa carta, que no pertenecía a ningún expediente, que la que supuestamente se le dijeron no manejaba ningún tipo de expediente con relación a Ricardo Martinelli, no era una autoridad diplomática para llevar a cabo una decisión. Al final, ¿quién decide eso? Estamos desviándonos del tema, que era el fuero, desafuero, qué sé yo, No, es pero que todo al final, tiene que ver ¿quién con define eso? La Corte. La Corte. Bien, gracias. ¿Es allí el problema de la competencia del Tribunal Electoral o de la Corte Suprema de Claro. Justicia? Es allí donde se extendió, se extralimitó el Tribunal Sí, pero es que Electoral. estamos caminando sobre el fango. Un abogado permitir que estemos trabajando por encima de la violación de un tratado como el Tratado de 1904, que es el tratado más antiguo de la República de Panamá, que no se haya aplicado el principio de especialidad. Mira, esto es sencillo. Yo me fui a 5 procesos que le mantienen abierto a Ricardo Martinelli, Sí. que cuando llegó se le pidió a la Corte que los archivara y lo que hizo fue mandar al Ministerio Público. Acaba de certificarme el fiscal superior anticorrupción en 5 de las causas, en otros 4 jueces de garantía manifestando de que cualquier acto de investigación en esos procesos es una violación del principio de especialidad. Y aquí establece que no son autoridad jurisdiccional, que no han hecho una excepción al principio de especialidad, porque la regla es clara, Y eso es tan sencillo. ¿Y eso lo Habría que pedir determina el una Ministerio excepción. Público o la Corte? La Corte, el problema es que no debemos olvidar que el proceso inició en la Corte. Después se declinó a la jurisdicción ordinaria. El proceso Pero- inició en la pero- área ordinaria pero- con Gustavo Pérez Pero y si, Alejandro si Berruz. hubiese aplicado el principio de especialidad en aquel entonces, sobre lo cual yo creo que ya es una discusión extemporánea al respecto, la Corte no debió haber continuado la investigación, pero la continuó, lo que significa que no le reconoció el principio. Vamos al fuero, que es el tema que nos trae a la discusión el día de hoy, don Danilo. Bien. Pensemos en Ricardo Martínez en su proceso de comenzar su nueva figura de precandidato por la libre. Por la libre. ¿Tendrá fuero apenas el Tribunal Electoral le apruebe que está en la nominación por la libre postulación? Mira, para los conocedores, y eso lo podría decir aquí el doctor Barrios,
Una vez te levantan el fuero, ya todos los fueros que te puedan dar se levantan solos. No es necesario hacer ningún tipo de petición. O sea, que la defensa de él- en esta acción no se está buscando ningún fuero. Ustedes para son protegerse conscientes de que él absolutamente no nada. va a tener fuero en lo sucesivo, Estamos entonces. totalmente claros. Bien. Si hemos participado activamente en todas las acciones, en todos los recursos y en todas las oportunidades que hemos tenido, hemos participado de forma correcta. Ese tema del fuero siendo precandidato presidencial independiente queda claro y establecido. Es más, la misma campaña de don Ricardo dijo, esto es una jugada más política que jurídica, pero al final estos casos del señor Martinelli son más jurídicos que políticos o más políticos que jurídicos. ¿En qué escenario nos encontramos realmente? Y a un par de años nada más de las elecciones, don Boris. Mira, excelente pregunta la tuya, porque la verdad es que la persona del expresidente Ricardo Martinelli reúne los dos aspectos. Por una parte es político y por otra parte se llevan casos judiciales en su contra, así que son lo que se denomina... No sé si en algún momento, nuestro país no maneja la figura de los delitos políticos y otras cuestiones como esta que son propios y se han estudiado hasta en doctrina, legislación en otros países. El nuestro no manejamos esa figura, nuestros jueces. Nunca se ha hablado del delito político en los casos del expresidente Martinelli. Pero yo sí creo que se trata de casos legales de alto perfil que tienen una connotación política por la naturaleza y por la persona del expresidente Ricardo Martinelli. ¿En qué medida el ambiente político electoral contaminará los procesos? El ambiente político... En este país tan pequeño, la política no se sustrae de toda la actividad de Definitiva. poder, llámese legislativo, llámese judicial, llámese ejecutivo. No nos llamemos a engaño. Vamos a ese aspecto. Es que, don Hugo, ya se complicó. Ok. Con la candidatura de independiente por parte del expresidente Ricardo Martinelli, ya se complicó. Eso significa que la defensa tiene potencialmente el argumento de que cualquier llamamiento que le haga un proceso jurídico al señor Martinelli implicaría que él maneje el discurso de ser un perseguido político. Definitivamente que sí. Desde Es el que punto de siempre vista ha sido perseguido político. Desde el No, punto- pero esta vez no es en cualquier momento, desde el es punto en de una vista- campaña política. Desde el punto de vista político, sí. Y O sea, yo que la creo estrategia estaría dirigida a eso. Eso no te lo podemos decir porque esos son secretos de Estado. Oiga, ¿y es un perseguido político? Yo creo que son casos de alto perfil con ribetes políticos, sí. Perseguidos políticos no estaría tan seguro de hacerlo en ese escenario, aún tomando en cuenta que el expresidente salió del país antes de la iniciación de las investigaciones, que estaba fuera cuando se iniciaron las investigaciones, etcétera, etcétera, y se quedó fuera. O sea, vemos esto en instancias fuera de Panamá, porque el discurso de perseguido político solamente es útil en un contexto donde se tire esto hacia afuera. Porque no está configurado en nuestro Mira, esquema, han nuestro sistema. argumentado que Ricardo Martinelli tuvo la oportunidad de regresar a los Estados Unidos. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Mira, aquí tengo la documentación de la Embajada de los Estados Unidos, donde Ricardo Martinelli una vez llegó a Panamá le cancelaron la visa. Será imposible que el artículo 8 del tratado fuese violado. Imposible. Lo otro que era imposible es que cuando a él lo indagan, a pesar que advertimos la violación al principio especial, porque este es un tema que está amarrado de este. La canciller... No es el tema, pero hay que tocarlo. Hay que tocarlo, Ahora, mira. ¿no se establecía también ese principio que si salía y regresaba en el término de 30 días lo perdía? Él pudiera donde También daba, está pues, ahí. tenía medidas cautelares que se le quitaron. Pero la Cancillería demuestra aquí que la jueza nunca pidió una excepción en la especialidad. Es que aquí hay que cumplir con los tratados, con el procedimiento, y aquí está en blanco y negro por la Cancillería de la República de Panamá. La Contraloría certifica que Ricardo Martínez no ha sido investigado en el caso de Brecht por ningún tipo de lesión al erario público. Nos fuimos más allá, fuimos a la Fiscalía ¿Qué de fecha Cuentas. tiene? Porque él está en el caso de Brecht. ¿Qué? Tiene que presentarse ahora en septiembre, a propósito. Esto tiene fecha 1 de junio de 2022. Fresquecita. Firma Zenia Vázquez Palacio. Pero tiene que estar en la audiencia ahora en Bueno, septiembre. a propósito. eso es harina otro costal en estos momentos. ¿Irá aquí a la ya pueden audiencia pasar o no muchas irá? cosas. Eso no lo podemos decir. Acuérdense que hay estrategias y cuestiones que se manejan con los clientes que uno no puede estar. Tribunal de Cuentas nunca ha sido investigado, nunca ha sido sancionado por ni un centavo del erario público. Fiscalía de Cuentas nunca ha sido sancionado o investigado por un... Entonces, ¿de cuál es el robo que se está hablando? Ahora, ¿Cuál es qué es lo que se está el manifestando? tema es fuero penal electoral. Si no se convierte en una tribuna para prácticamente santificar a don Ricardo Martinelli. El punto no es ese. Vamos al fuero penal electoral nuevamente y llamo la atención sobre ese aspecto. ¿Cómo nos evitamos estar en estas discusiones en un país donde la Constitución dice no habrá fueros ni privilegios, pero tenemos una figura que se llama exactamente así, fuero penal electoral?
Don Boris, ¿qué hacemos? Mira, del texto de la Constitución no prevé la figura del fuero penal electoral. Y quiero aclarar. Además prevé que no haya fuero. Es correcto. Y quiero aclarar aquí. Ajá. En materia electoral, el fuero que surgió fue el fuero laboral. Ese fue el nacimiento del fuero laboral y para mí tiene total justificación de que un empleado de una empresa privada o un empleado público quiera participar, que es su derecho humano, en un proceso electoral para ser electo a un puesto de elección popular, pueda hacerlo. Para mí ese es un escenario normal y natural. Para mí la complicación aquí vino cuando se introdujo la figura del fuero penal electoral como una patente para impedir las investigaciones, sea de la justicia ordinaria o sea de la Fiscalía General Electoral. Y sí las impide, sí las obstaculiza e incluso llegó un momento, y ahí fue donde perdió el fuero penal electoral su esencia, cuando el mismo Tribunal Electoral lo utilizó para favorecer a unos y perjudicar a otros. Hombre, ese jueguito político. Hombre, es que tenemos que ir más allá. El caso del fuero penal electoral no solamente ha favorecido al señor Ricardo Martinelli, hay otros políticos. Rómulo Rux, Blandón, Popi Varela y creo que son 27 personas más. Entonces, este es el único caso donde todo el mundo le ha puesto la lupa, a pesar de que nosotros estamos preparados para cualquier tipo de Entonces, batalla. ¿ellos son también perseguidos políticos? Están contentos y sonrientes y nunca ha habido ningún espaviento por parte de absolutamente nadie con relación al levantamiento de su fuero, al no levantamiento de su fuero. Ahora bien, a lo que ponía en el tapete es, ¿qué hacemos con esta figura para quitarnos este dolor de muelas a cada rato? ¿La debemos eliminar? Pero se ha dicho que no es inconstitucional. El hecho de que no esté en la Constitución no significa que sea inconstitucional. Por lo tanto, debía haber sido eliminado de las reformas electorales, pero no hubo consenso y el Tribunal Electoral la pasó a la Asamblea señalando que no había consenso al respecto. Oiga, y de eso fue que se agarraron. No solamente no se sacó, sino que se amplió la cobertura. Así es. ¿Ah? ¿Qué Así peligro representa eso? Que se haya ampliado la cobertura de ese fuero penal electoral. Que abarca, antes no abarcaba a los directivos de los partidos, aún abarcaba solamente a los candidatos. Hoy abarca a los directivos de los partidos. ¿Eso es peligroso? Totalmente peligroso, porque simplemente somos un país donde los partidos políticos no son ideológicos, son partidos políticos electorales. Todo el mundo forma partidos políticos para acogerse a no ser investigado por la jurisdicción ordinaria o por el uso de recursos del Estado. Hay un beneficio del Estado, que son las partidas de financiamiento público, preelectoral, electoral, postelectoral, y son recursos económicos grandísimos. Entonces, ese es un beneficio para quienes buscan crear un partido político para beneficiarse. Ahora, habiéndose tomado la molestia, la defensa del presidente Martinelli, de tener toda esta documentación con las distintas instituciones del Estado que le certifican que el señor Martinelli no tiene caso, no tiene motivo de llamamiento alguno, todos estos documentos que ha demostrado el licenciado Ortiz, a mí se me hace muy claro que el foco del asunto va a ser la discusión sobre la condición de un perseguido político en términos formales. Más allá del fondo del caso de Brecht y si se benefició. Y más allá de que los hijos hayan aceptado lo que aceptaron en Estados lo veo Unidos. en la pantalla del radar, lo veo así como ese foco como que va a estar brillando. ¿Qué plantea la jurisprudencia panameña para el caso en que alguien invoque que está siendo formalmente tratado como un perseguido político? La Jurisdicción Internacional de Protección de los Derechos Humanos. O sea, ese va a ser el escenario. Entonces. Aquí la mesa de trabajo de la OEA se ha pronunciado al respecto. La detención fue ilegal. Nadie ha hecho absolutamente nada. Fuimos a los foros internacionales. No han hecho absolutamente nada. Aquí hay dos códigos. El código del resto de los ciudadanos del país, de la República de Panamá, y el código especial que le aplican a Ricardo Martinelli. Mira, yo como abogado y el resto de los colegas que trabajan conmigo son abogados prestigiosos. Hemos tenido miles de batallas en los años que tenemos de ejercicio, pero nunca han sido las peleas tan duras como las que hemos tenido. En este caso del fuero, tenemos la información de un asesor presidencial constantemente hostigando y presionando a los magistrados. Entonces, sí está Boris Moreno, te digo con nombre y apellido. Tenemos la información que él es el que estaba presionando a los magistrados con relación al resultado de este segundo fallo. Boris Moreno. Sí, creo que es correcto. Y resulta ser que la única prueba que la jueza no presentó, la única, a pesar que sabe que la especialidad se mantenía porque no es que actualmente la tenga, es el momento en que se daban los casos en particular. La jueza lo único que no presenta en la indagatoria de Ricardo Martinelli manifiesta que él no renuncia a su principio de especialidad. Ella misma, en un fallo que lo están cacareando por ahí, establece de que
Él no podía regresar a Estados Unidos porque no tenía visa, no había renunciado Don a la Ranier, pensión de especialidad. Gracias por haber estado esta mañana, también a don Boris Barrios por orientarnos a este tema. Un tema que genera debate, genera pasión y al final lo que no logramos llegar a entender es el fondo de escándalos tan pero tan sonados como el caso de Brecht, por ejemplo, donde incluso los hijos de don Ricardo Martinelli han aceptado una realidad en los Estados Unidos y no podemos saber en Panamá qué fue lo que pasó, porque entramos en estas menudencias de nuestro sistema. En Estados Unidos. Es el reto. Sí, pero pasó en Panamá. Sí, pero en Estados Unidos. Es el reto que tenemos como país. Por eso decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué reto tenemos como país, dada la circunstancia de lo que estamos viviendo en Panamá? Vamos a tener un diagnóstico, el de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que nos acompaña esta mañana. Edgardo Molino Mola, con él conversamos en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. El magistrado Edgardo Molino Mola está con nosotros. Vamos a conversar con él. Hombre, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué le parece si conversamos sobre este último tema que fue objeto de debate? El principio de especialidad, el fuero electoral y al final saber la gran verdad y que se aplique la justicia es como una misión imposible en ciertos casos en Panamá y nos quedamos en estas arandelas. Usted fue magistrado, ¿cómo lo ve? Yo lo que creo es que ocurren muchas distorsiones de la ley y de la Constitución. Usted puede ser miembro de un partido político y no puede ser a la vez independiente. Si usted es miembro de un partido político, usted no puede ser a la vez miembro de un partido político e independiente, o una u otra cosa, pero no las dos cosas a la vez. Yo quiero que profundicemos en ese tema porque eso surgió aquí en la mesa de debate. Pero quiero superar el tema del principio de especialidad del señor Ricardo Martinelli y del levantamiento del fuero electoral y de si debe comparecer o no ante las autoridades y demás. Mira las alturas del juego que estamos y todavía estamos con este tipo de detalles. Yo soy de opinión que el fuero electoral es inconstitucional, sea lo que sea que haya dicho la Corte. La Constitución es muy clara, no habrá fueros ni privilegios. ¿Por qué? Aquí en Panamá va a haber personas que pueden ser juzgados sin ningún fuero y otras que para poder juzgarlos hay que pedir permiso a ciertas autoridades. Se eliminó la inmunidad parlamentaria. Ahora tenemos prácticamente entonces una inmunidad de todos los políticos. Eso no puede ser. Lo que pasa es que estas distorsiones traen como consecuencia que haya que estar reformando las constituciones constantemente y entonces establecer prohibiciones para que las distorsiones de la ley queden claramente establecidas. Esto no se puede hacer. Es por eso que el problema de las constituciones es problemas de la interpretación que hagan los hombres. Aquí es claro que antes de esto solamente había postulaciones partidistas. Vamos ahora sí al tema de la libre postulación y a los postulados por partidos políticos. Bien, antes la Constitución establecía que no había libre postulación. Ajá. Usted solamente podía ser candidato por ser miembro de un partido político. La gente consideró que eso era injusto y por eso se estableció la libre postulación para permitir los independientes. Y entonces hay miembros de partidos políticos que pueden ser candidatos y miembros y personas que no son miembros de un partido que pueden ser candidatos. Pero entonces ahora tenemos una nueva modalidad. Tenemos ahora el partido por la mitad. Las personas que son a la vez miembros de un partido y libre postulación. Es como en la época de Cantinflas. Libre postulación y miembro de un partido. Usted no puede hacer las dos cosas a la vez. Oiga, a la gente dice no confunda la gimnasia con la magnesia, pero ahora mismo tenemos gimnasia y magnesia juntas. Igualito. Lo que pasa es que... Ahora que me dice Cantinflas, el tema de Cantinflas, ¿no? Es que esto es una cantinflada. Lo que ocurre es que la Corte ya tiene 3 fallos en materia de libre postulación. Y en uno de esos había una norma en el Código Electoral que permitía que los partidos políticos prohibía que los partidos políticos postularan personas por la libre postulación, a la vez a la libre postulación. La Corte lo declaró inconstitucional y dijo
que los partidos políticos podían postular personas por la libre postulación. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora pareciera que a la inversa se puede, es decir, que los de libre postulación, aunque estén inscritos en un partido político, pueden ser candidatos. Para mí, Sí. la Corte también dijo que equivale a una renuncia tácita del partido político si usted está como independiente. Eso se aplicaría entonces. Claro, entonces ya no es miembro del partido en que estaba, pues. O el partido lo expulsa o es una renuncia tácita. Ahora nos centramos en don Ricardo, pero hay otras figuras que han utilizado exactamente esa puerta para entrar como independientes, aunque forman parte de partidos políticos. Bueno, en mi opinión hay una renuncia tácita del partido político si se tira por la libre postulación. Don Danilo Toro. Efectivamente, por ahí va mi pregunta también, ¿no? Entendiendo que hay independientemente de lo que diga la ley, desde el punto de vista político, hay una clara contradicción, porque ser independiente, pero estar inscrito, y no solamente inscrito, en el caso de la diputada Rodríguez, es diputada por un partido político. Pero don Ricardo es presidente de un partido perdón, político. Y va a ser candidato a presidente. Exacto. O sea, esto es una contradicción política a gritos. Entonces, esta contradicción política enrarece más la dinámica política del país, porque desdibuja la capacidad del electorado de poder decir, bueno, ¿qué opciones realmente estoy buscando? ¿Es esto un golpe contundente al concepto de libre postulación? ¿Está recibiendo un golpe de verdad? Es que claro que sí, porque ¿qué es lo que están buscando los partidos políticos? Eliminar la libre postulación. Porque figúrese usted, si usted es miembro de un partido y no lo postulan, entonces ese partido le dice a sus miembros, vete por la libre postulación. Y muchos pueden votar a la vez, entonces el partido político va a tener más de uno. Es decir, esta señora va a ser miembro del partido PRD y libre postulación. No puede ser las dos cosas a la vez, entonces va a tener votos del PRD y votos a la libre postulación. Así como si usted es miembro del PRD y a la vez lo postula el Molirena, tiene votos de ambos lados y se lo suman. Mire, hay una cosa. Se dice que nada más escogen 3 candidatos para presidente por la libre postulación. Bueno, vamos a aplicarle lo mismo a los partidos políticos, que nada más haya 3 partidos políticos. Los 3 partidos políticos que más votos tienen en la inscripción y eliminemos los demás. Mire, no hay así. ¿Sería salomónico? Sería salomónico, entonces, y nada más vamos a tener 3 candidatos a presidente. Los que tengan, los 3 que tengan más votos, ya sea de partido o sea de independiente, y nada más tenemos 3 candidatos a presidente. O que haya tantos candidatos independientes a la presidencia como candidatos Exacto. por los partidos políticos a la presidencia. Exacto, por igualdad para todos. Claro. Ahora, vamos a sustraernos de este tema político que no lo teníamos en agenda, pero el segmento anterior nos abrió la puerta, ¿no? Y hablemos un poco de lo que está atravesando el país estas últimas 4 semanas que han sido tan... Ahora no quiero utilizar ni siquiera un adjetivo, no quiero adjetivizarla. Mejor hágalo usted. Deme un diagnóstico de lo que Panamá ha vivido en estas 4 semanas. Mire, yo creo que lo que ha ocurrido es que en Panamá se ha tolerado que se cierren las calles, que es una falta a la libertad de tránsito. Es decir, la propia Corte declaró que era inconstitucional el artículo 170 del Código Penal, que establecía creo que penas de 6 meses a 2 años a los que cerraban las calles por alterar el orden público. Y la Corte dijo que eso era un problema de policía y que no era un problema que puede ser tratado penalmente. A mí me parece que ese fue un fallo garrafal. Una cosa es que al disolver una manifestación que está alterando el orden público, se diga que nada más se pueden tomar medidas de policía, que solamente se puedan tomar medidas de policía, no quiere decir que eso no se pueda convertir en delito. Entonces, me parece que ese fallo de la Corte es absurdo. Es un fallo del fallo. Bueno, Bien, pero lo que ocurre es que vista. muchos fallos de la Corte pueden ser a la vez reconsiderados por otros magistrados. Y si no se puede, hay que producir un cambio constitucional. Porque no queda la menor duda que la libertad de tránsito se ve afectada. A mí me dolía ver tanta gente caminando. Pero digo, personas que pudieran estar enfermas. Yo siempre me he preocupado, a veces una persona está en un cierre y usted tiene ganas de una necesidad urgente de ir al baño. ¿Cómo hace? Si lo tienen secuestrado prácticamente. Es decir, otra cosa que es una
falacia decir que un cierre de calle es un acto pacífico, es un acto de fuerza. No, esto es violento. Es un acto que me impide que yo transite libremente, no me dejan pasar. Y si yo trato de pasar, me meten una pedrada o un tiro. Lo que pasa es que hemos subido tanto el nivel de violencia que la tolerancia para los actos de cierre se ha convertido en cosa común, cosa diaria. Y ya lo percibimos como algo de la normalidad. Disculpe, yo hago un mea culpa de los periodistas. Yo he escuchado reportes en directo donde dicen, estamos ante un cierre pacífico de las calles. Los cierres no son pacíficos. Pacífico, Sí. efectivamente. Los periodistas son en gran parte responsables, pero también el mismo gobierno es el principal responsable, porque es que la credibilidad de los gobiernos está por el suelo. Entonces, ¿qué es lo que O ocurre? sea, lo correcto es la marcha. La Sí, marcha, claro, el pero ¿qué es lo que desplazamiento. ocurre? El gobierno no atiende las quejas de los pueblos. Y entonces los pueblos ante la desesperación recurren a estas cosas. Entonces, lo que debiera haber, por ejemplo, en el IDAN, que es uno de los principales problemas de este país, usted constantemente ve cómo se pierde el agua. Y llaman al IDAN y no llegan. Y lo llaman y no pasa nada. Y el agua botándose. Tiene que haber un departamento de quejas en el IDAN que atienda eso rápidamente. Por eso hay un Pero es que derecho de existe, petición pero en la es que Constitución. existe y se hacen los reportes al Bueno, pero por eso, 311 y todo lo demás y al entonces, final pero viene el cierre de calle porque no atienden. y ahí viene la frustración y se cierra la calle porque Cierran esa es la verdad, pero no se ese es el atiende. problema. Entonces, lo que tenemos que buscar es métodos que resuelvan las quejas Y eso le toca al gobierno. al gobierno y a la legislación. Entonces, vamos Es una a, tarea para la Asamblea. Claro, vamos a establecer en cada ministerio y en cada institución un departamento de quejas, pero a la vez Ajá. o un ministerio o una institución que va a atender todas las quejas para tratar de minimizar estos actos de fuerza. Porque es que la desesperación es la que lleva a violar la Constitución. Y en estos casos, miren, ¿quién está violando la Constitución? Los particulares, no es el gobierno, pero el gobierno también la está violando. ¿Por qué? Porque no cumple con su deber de mantener el orden público. Voy allá, ahora que habla del orden público, cuando se dio este fallo de la Corte y dijo que el cierre era un caso de policía, a mí me dolió ver en la situación esta donde se atropelló a una persona, cómo había policías en el lugar y eran meros espectadores de lo que estaba pasando. Bueno, yo le digo a usted que antes de eso, de que eso ocurriera, hubo un abogado que presentó ante los fiscales 3 acusaciones de tipo penal contra esos manifestantes y el Ministerio Público no se dio ni por enterado, no tomó ninguna acción. Pero cuando una persona, quién sabe qué urgencia tenía esa persona, quería pasar y no lo dejaban pasar, arrolló a alguien que en realidad estaba impidiendo su paso. Yo entiendo que estas son cosas que el gobierno tiene que tratar de evitar que se exalten los ánimos, pero es que el gobierno tiene que garantizar el orden público y la policía no puede dejar de actuar. Digo, póngase usted que un policía diga, no, yo no puedo detener a un delincuente que está cometiendo un delito hasta que el presidente me autorice. Es decir, veo a un tipo robando, no, yo tengo que esperar órdenes del presidente. Si usted ve un tipo que está cerrando la calle, ¿por qué usted tiene que esperar orden del presidente para desalojar a esa persona? O que le está tirando piedras a alguien. Claro, sí, pero si está violando manifiestamente la Constitución. Y ¿O es que ojo, usted cada vez que vaya a detener un delincuente va a tener que llamar al ministro o va a tener que llamar al presidente? Pues. O tiene que haber una orden de un juez para que Por actúe favor, la policía. La misión de la policía Sí. es proteger y servir. Y están protegiendo y sirviendo al gobierno o a un partido político. No, señores, deben proteger es al pueblo. Es que no debemos y llegar pueblo a eso. contra pueblo, pues. Es que si cada uno jugara el papel que debe jugar, no llegaríamos a ese escenario que de verdad estremeció. Era un pick-up que prácticamente le pasaba por encima a una persona. Pero ese es un evento de una serie de eventos. Y no es que querramos defender el evento. Claro, ¿no? Y hay una claro. serie de protagonistas allí. Lo que ocurre es que cada persona trata de resolver su problema. Y entonces, si nosotros vemos que estas personas están impidiéndole el paso y yo quiero pasar, digamos, yo tenía una cita médica, yo tenía un vuelo, yo tenía una urgencia y esta persona me está impidiendo y la policía no actúa, entonces ante la inacción de la policía, ante la inacción del gobierno, entonces tienes que tomarte la justicia por tu propia mano, pues. Es que Don Danilo. Ese es el punto.
cuando las expresiones de violencia se imponen, en algún momento aparece la importante tentación de decir, tengo que hacerme justicia por mi propia mano. Claro, porque no actúan las autoridades, pues. Ahora, el problema es que ya la policía estaba rebasada. O sea, desde el momento que hay un cierre, ya hay un momento de rebase de la ley. Desde el momento que hay un cierre. Es que es un acto de fuerza. Es un acto de fuerza. Es que el error ha sido decir que es un cierre pacífico. Es como decir que te meten un golpe pacífico, te dieron una trompada pacífica. Bueno, este es Panamacondo cuando suceden estas... Ahora, ¿habrá capacidad de autocrítica en las autoridades y más allá de las autoridades de la propia sociedad de que no vamos por el camino correcto de seguir así? Es que el problema no ha sido con este gobierno, el problema ha sido desde siempre, que se han estado tolerando los cierres de calle, se han estado tolerando. Los cierres de calle son inconstitucionales, son ilegales. Si es cierto que la protesta ha llegado a que el propio gobierno sea el responsable de que esa protesta tome esa vía. Por eso es que entonces... ¿Cuáles son las causas? Que el gobierno no atiende las quejas. Busquemos la manera de que el gobierno resuelva las quejas para no llegar a eso. Hay derecho de petición en la Constitución, pero es como si no existiera, pues. Entonces vamos a poner métodos para que se resuelvan las quejas y no llegar a eso. Estamos en un estado de fuerza en este país, un estado de derecho. En un estado de fuerza, porque el estado de derecho... Mire, ahora mismo en mi opinión en este país no hay gobierno. Es un gobierno que prácticamente se ha sentado allí a ceder. Usted prácticamente lo que ustedes quieran, poco a poco. Mire, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer hoy el editorial de La Estrella de Panamá. El editorial de La Estrella de Panamá precisamente titula Libertad. Muchos de los que hoy están haciendo manifestaciones, si llegaran al poder, no van a tolerar lo que se está tolerando hoy en día. La gente de izquierda extrema, una vez que asumen el poder, no permiten estas cosas. Y los meten presos y los matan y los golpean. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el régimen democrático se mantenga y que los grupos que quieran actuar a base de la violencia hay que erradicarlos. Es decir, hay que mantenerlos. Lo que se permite es la protesta pacífica. La Constitución y en todas partes del mundo es la protesta pacífica. Pero ahora resulta que es pacífico cerrar una calle, pues. Y eso no es pacífico. Don Danilo. Sí, definitivamente yo coincido totalmente, ya lo he dicho en varias ocasiones, de distintas formas, cuáles son las manifestaciones de violencia. Hay una manifestaciones de violencia. Ahora, ¿qué procedimiento jurídico cabe para corregir esto? Es decir, me llamó la atención que un abogado interpuso una acción por lo que estaba ocurriendo y no ocurrió nada. Efectivamente. ¿Eso murió en el Ministerio Público? Claro, porque esa es la vía pacífica. Lo que ocurre es que precisamente la vía pacífica no funciona. Y entonces estos gobiernos solo entienden el lenguaje de la violencia y de la fuerza. Entonces ese es un gobierno que no sirve. Y lamentablemente no es este solo, han sido todos los anteriores. Decir, es una declaración abierta de que tenemos... Es de la incompetencia de los gobiernos que hemos tenido. No hay función de las normas. ¿Pero por qué? Porque todo esto se debe al sistema político que tenemos. Los políticos que llegan no tienen credibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron allí? Porque compraron votos, porque eran tipos que tenían plata, no llegaron por su credibilidad, no llegaron por sus méritos, sino comprando votos y gente vendiendo su voto. Y entonces ese es el problema. Si estamos en un país sin gobierno, ¿estamos en un país sin oposición? Porque quienes representan el 0.6% de los votos en la pasada campaña dijeron en la mesa de diálogo, aquí no manda el presidente. Y me quedo pensando. Por favor, ¿qué clase de mesa de diálogo es esa? Que es una sola mesa en donde solamente hablan precisamente los sectores que protestan. Es decir, solo pertenecen a la mesa los sectores que usan la violencia. Es decir, el sector que es pacifista no puede participar aquí porque estamos aquí lo que estamos luchando. Es decir, solo lucha el que usa la violencia, ¿no es cierto? Se puede luchar pacíficamente y es más, siempre los pacíficos han vencido a los fuertes, al que usa la fuerza.
siempre el derecho ha vencido a la fuerza. Entonces no quiere decir que vamos a tener un diálogo en que solamente están los cierracalles y no puede haber participación de los que no cierran calles. Esa reflexión que hace me recuerda que hoy cerramos hablando con representantes de la pequeña y mediana empresa y también de la CONEP sobre este tema de los ausentes en el diálogo. Esto será más adelante. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado. Hablemos de educación, porque 4 semanas de paro en el sector público, después de haber pasado 2 años de prácticamente un paro en educación en el sector público, ¿qué costo tiene? ¿Qué le representa a los jóvenes, a su presente y a su futuro? Es lo que vamos a poner en perspectiva en segundos nada más en el siguiente bloque aquí en Debate Abierto. El impacto de 4 semanas de paralización en el sector educativo público, que no se da clases en las escuelas públicas. Ese es el tema que queremos abordar. La ex viceministra de Educación, Mirna de Crespo, nos acompaña, viceministra en dos gobiernos distintos. 2 periodos distintos. Sí. Exacto, sí, 2 banderas diferentes. Creo que una era PRD y la otra Cambio Democrático, ¿no? Sí, bien. Correcto. Gracias por ubicarnos en la historia. Y don Carlos Pérez Byron, de la Asociación de Padres de Familia. Y aquí estamos, bienvenido, don Carlos. Y estamos aquí hablando un poquito de historia, porque el Byron, yo pensé que usted era de Bocas del Toro, pero no es de Bocas del Toro. No, señor. La historia. Cuénteme esa historia rapidito. Bueno, mi difunto abuelo Calvin Byron, que fue director de todas las ligas, desde la menor hasta la mayor en Bocas del Toro, fue expulsado de Nicaragua cuando los tiempos de la guerrilla, porque él dirigía el equipo 5 estrellas de los Somoza. Y cuando él llega a la República de Panamá, pide asistencia. Y la asistencia que le dan a él, mira, te podemos ofrecer allá en Bocas del Toro que te encargues de las ligas pequeñas hasta las ligas mayores. Entonces, yo siempre lo molestaba mucho, porque yo le decía, ese equipo no tiene, mi equipo es Metro, mi equipo es Metro. Y él me decía, en algún momento vamos a tener grandes jugadores. Entonces, él muere entrenando a las ligas de béisbol en el estadio del Empalme, y por eso ese estadio lleva su nombre. El nombre Carlos Byron, exactamente. Calvin Byron, perdón. Carlos Pérez Byron nos cuenta la historia. ¿Ve? Esto es educación. Claro, de eso se trata. Y ese proceso no se puede detener o no debería detenerse. Sin embargo, tenemos 4 semanas en el sector público sin impartir clases. ¿Qué causa esto en el joven, en el estudiante y qué representa para el país? La interrupción de clases produce en él una laguna cognitiva. O sea, es como si usted cerrara un libro que está leyendo y lo cierra 4 semanas, pero en vez de ser un libro, son 12 materias, 13 materias que está libros cerrando, y 14 en algunos casos, que cuando ese muchacho regresa, o niño, peor todavía, tiene que ir hacia atrás para recordar y afianzar lo poco o mucho que ha logrado aprender. Entonces, estas interrupciones, aunque se hable de recuperar el tiempo en sí no se recupera. Tiene que establecer planes para priorizar lo que falta. De las 14 semanas que forman este cuatrimestre en que estamos, se han perdido 4. Así es que es muy difícil hacer un ajuste de contenidos para el poco tiempo que queda. Ustedes saben que el último es el donde están todas las fiestas patrias juntas. Está el Día del Maestro, está el Día de la Madre, está el Día del Estudiante. O sea, todo ese acumulado convierte el último periodo en casi nulo para lograr afianzar aprendizaje. Y estamos hablando de jóvenes que vienen de 2 años de una educación virtual que tenía sus grandes limitaciones y que ahora pierden 4 semanas adicionales. ¿Cómo lo ven los padres de familia? Terrible, terrible, grave. La educación es como un entrenamiento. Cuando estamos en entrenamiento comenzamos de menos a más. Estos jóvenes venían ya retomando ese entrenamiento y de repente y abruptamente se detiene el entrenamiento. Nuestros hijos que están ahí en casa, regresa de nuevo. Sí, el lunes regresa nuevamente. El lunes regresa nuevamente. Entonces, este vacío que queda en ellos hay que retomarlo. Y ojalá no sea ahora, como bien dice la viceministra, no sea enchorizarlos a ellos con un montón de contenido. Los expertos en educación tienen que ver cómo priorizan materias necesarias para este país. Lectura en los niños pequeños.
O sea, es inconcebible que un niño que está de tercer año, que va para tercer grado, cuarto grado y quinto grado, no sepa leer correctamente. Y no solo eso, sino que nos encontramos, y esto no es que lo inventó Carlos Pérez, las investigaciones lo dicen. Sí. Y lo dice también los mismos docentes en los colegios, porque yo converso con los docentes. Tenemos muchachos que no pueden analizar un párrafo. A mí no me agrada esa guerra entre los que tienen y los que no tienen, que algunos nos quieren vender. De que los que tienen son malos y los que no tienen son los buenos, los ricos y los pobres. A mí no me gusta ese escenario. Pero los que blanden ese escenario nos han ubicado en una realidad en que aquellos que no tienen no están estudiando o se les niega la educación. Y los que tienen siguen estudiando, sus hijos siguen estudiando. Mire el Panamacondo en el que estamos viviendo. No sé si le transmito claramente la idea a los dos. Claramente. Las brechas educativas son altamente definidas. Usted ve las áreas comarcales y los resultados de ellos en las pruebas. Las escuelas oficiales y las escuelas particulares. Entonces, si nosotros vemos que la educación particular, pese a todo, se mantiene dando clases, y los demás, aunque sea en la virtualidad, los demás algunos recibían guías para estudiar. Imagínese un niño con una guía. O sea, son muchísimas las causas de las brechas estas que hay en educación. Y usted comparaba el tema con el deporte. Esto es como si fueran dos corredores. El de la privada tiene una gran ventaja, pero es que también le decimos, estamos agarrando al de la pública y lo estamos amarrando para que no lo alcance nunca. No sé. Totalmente. Mire, los estudiantes de los colegios públicos les suspenden las clases. Es que nosotros tenemos derecho a huelga. Perfecto. Espérense, nosotros los padres de familia no estamos alejados de la realidad nacional. Vivimos esa realidad nacional. La sufrimos. Pero ¿por qué castigar el futuro, que es hoy, lo que va a ocurrir mañana, que también le llamamos futuro? ¿Por qué castigar a ese joven? ¿Por qué castigarlo? Ellos están fuera ahora mismo de la competencia a futuro. Los colegios particulares no detuvieron sus clases. Solamente como por una semana quizás. Y eso por temor, por aquello que salió en una noticia de un busito colegial que rompieron el vidrio y se detuvo. Hubo un coletazo ahí muy leve. Entonces ahí hubo, pero ellos inmediatamente se reagrupan y dan clase virtual. Nosotros o nuestros hijos no, ni una ni la otra. Y ahora hay las herramientas, porque nosotros no aprendimos de pandemia, no aprendió el Ministerio de Educación, no aprendieron los educadores. El educador del siglo XXI, decía un dirigente. El educador del siglo XXI. Pero entonces ese educador del siglo XXI, ¿qué le está dando a los nuestros? Quizás a los vecinos de él, a los sobrinos, a los nietos. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, me llamó la atención ayer o antes de ayer que dice, hacemos un llamado, no regresen a clase, retornen a los bastiones de lucha. ¿Cuál es el bastión de lucha? ¿Las escuelas? ¿Las calles? ¿Qué está ocurriendo? A propósito, hay una serie de planteles que están impartiendo clases y me llamaba la atención un docente que decía, mi lucha es desde el salón de clases. Claro. Don Danilo. Sí, fíjese que cuando usted dijo lo de lectura, me pasaba por la mente el hecho de que chicos de primer grado, en 2019, no volvieron más a la escuela hasta cuando le tocaba llegar a cuarto grado. Y cuando llegan a cuarto grado, físicamente tienen esta experiencia. Entonces, lo grave de no tener competencias en su momento, como por ejemplo leer, escribir, comprender lo que se cree, lo que se lee, desarrollar pensamiento lógico a nivel de media, premedia, media sobre todo y hasta superior, desarrollar pensamiento crítico, no existiendo o estando estas competencias a riesgo. ¿Qué pretendemos de un sistema escolar? ¿Cómo medir su productividad? ¿Cómo saber que el fracaso forma parte del principal producto que estamos fabricando como sociedad? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo poder llegar a una mesa de acuerdos en el que podamos establecer, oye, es que estamos fracasando, no los estudiantes, estamos fracasando como sociedad? Como sociedad. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué proponen ustedes? Adelante. Sí. Yo pienso primero que nosotros estamos viendo esto como si fueran dos áreas diferentes, escuela particular y escuela oficial. Las pruebas del 2019 demostraron un retroceso, pruebas internacionales con respecto al 13. Quiere decir que ya desde allí nosotros tenemos que detenernos a analizar cómo puede un país salir peor
sí ha introducido mecanismos de mejoramiento. Así que no es solamente la pandemia. Hay que reestructurar cómo se enseña y cómo se evalúa el aprendizaje para poder establecer cambios. Quiere decir que los cambios no operaron, las capacitaciones no fueron efectivas y el docente no pudo incorporarse a esas modificaciones. Entonces, se requiere no tanto como mesas y mesas y mesas, sino acciones en base a todo lo que ya se ha encontrado. Hay todo un estudio de COPEME con toda una ley. Entonces, nosotros ya no necesitamos tantos estudios, tenemos ahora que actuar y modificar. Bueno, ¿cuáles son las estrategias didácticas que no están resultando? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluar aprendizaje que no están resultando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos replicando conocimientos o estamos llevando a un pensamiento analítico creativo, que es lo que se requiere a un estudiante? Competencia lingüística, competencias de lectura. Ahora, para llegar a esos comprensiva. escenarios y todo ese debate y a la acción misma, no podemos permitir que las escuelas cierren. Cerrado, Ese es el pues. detalle. Podemos discutir, hablar, lo que sea, pero con las escuelas cerradas se queda simplemente en teoría y nuestros estudiantes del sector público, los más pobres, los que más necesitan de la educación para ascender económicamente, los estamos condenando. Ese es el punto en el que me quiero enfocar, porque si no, fracasamos como sociedad, como decía don Danilo, ¿no le parece? Lo resumo a nivel de supervisión. A ver. Supervisión. Están los contenidos, están los estudios, no solamente de Meduca o de los expertos o especialistas nacionales, sino internacionales. Sí. Ya existen. Entonces, ¿cómo yo hago? Abro paréntesis, no todos los docentes Importante. son malos. Importante. La mayoría son buenos. Sí, señor. La inmensa mayoría quieren y desean. Sí. Pero hay una fuerza que no los deja reaccionar, porque si no, van y son presionados. Hay otros que guardan silencio. Yo le llamo el silencio de los cómplices. Pero a nivel de supervisión, me sorprende en estos días que hasta los supervisores estaban en paro. Los supervisores de Meduca, que son los que supervisan esos contenidos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esos supervisores están en paro. Entonces, ellos son los que tienen que ir a supervisar. Y no es un tema de salario, porque cuando vamos a las escuelas particulares, ¿hay supervisores? Sí, hay supervisores. ¿Quién supervisa? Supervisa los dueños del colegio, porque quieren un colegio que rinda y que los padres se sientan satisfechos. ¿Quién supervisa? El director, que pasa a ser un gerente. ¿Quién supervisa? El coordinador de materia. ¿Y quién supervisa? Meduca, pero Meduca no va allá. Entonces, aquí, a nivel de nosotros, ¿quién supervisa? El director. El director también es agremiado. Es agremiado. Y entonces, no, yo me rijo por lo que dice el gremio, porque no quiero problema con ellos. ¿Sí? O yo me rijo por lo que dice Meduca. O yo me rijo por, oiga, pero si usted es un funcionario público. O sea, hay un tema, o sea, porque el salario de ellos procede del erario público. Al final lo que a mí me preocupa es la educación del sujeto y objeto de ese proceso, que es el estudiante. Y ahí es donde me centro y ese es el dolor de patria que llevo por dentro. Pero ahora que usted habla del tema salarial, bueno, el 6% dice la ley orgánica de educación de nuestro PIB debe ser destinada a educación y se debe cumplir la ley. El punto es, ¿con ese 6% arreglamos el problema de educación? Estamos hablando de un problema económico. Para nada. No lo arreglamos. Hay un Eso tema no de es. actitud. Actitud Correcto. como país. Actitud como país. ¿A dónde estamos llevando este país? Es decir, Yes. si con el 3% se aprovechó poco, con el 6% se va a desperdiciar mucho. Se va a desperdiciar. Es que Ese es el riesgo. si usted analiza el porcentaje que dedican el resto de los países, estamos hablando a nivel internacional, son pocos los países que logran superar el 6% o se acercan. Así que nosotros tenemos que ver que con el 3 punto algo por ciento, ¿qué hicimos y qué haremos si nosotros no sabemos manejar la asignación de fondos? La asignación de fondos debe priorizar aprendizaje del estudiante. No puede priorizar solamente que reparaciones, que salario. El salario de los docentes de Panamá, si ustedes ven la escala a nivel de América, El mejor. es el más alto que hay. El mejor. Ni siquiera a Chile le llega, ni México, ninguno. Entonces, ya ese no es tema de discusión, la asignación de presupuesto para salarios. Y muy bien por eso. Pero puede ser la escala salarial un argumento de exigencia
de un tipo de profesional específico? Es decir, en la medida en que se tenga una escala salarial alta, ¿el Estado puede elevar los estándares de exigencia de cuál es el educador que se quiere? Por supuesto, porque que para sí. eso son los Aquí concursos. pero Sí. recuerde que aquí se dio el aumento. Concurso y evaluación. Sin ninguna contraprestación, pero Sí, disculpen. concurso y evaluación. historia. Sí. Usted concursa por puntuación, pero hay que ver si esa puntuación refleja realmente el rendimiento que va a tener ese docente. Ahora, cuando La estas cosas capacidad se del abordan docente. en programas como estos, la reacción de los gremios es, este es un ataque a los educadores. No. Son periodistas vendidos, los compran. O sea, viene el Padres ataque de familia está vendido, él fue allá a hacerle el favor, que nos dicen de todo. Por eso que hay padres de familia que se retrotraen de participar en las asociaciones de padres de familia. Esa es la presión de la que usted hablaba. Sí, totalmente. A nosotros, mire, yo le comentaba a la profesora Crespo, ¿por qué yo ingreso a la Asociación de Padres de Familia? Y fue por pura y mera casualidad, porque me encontré algo extraño en el reporte a papá. Reporte a papá, tu hijo va así. O sea, yo tengo que esperar un montón, después del trimestre, para enterarme cómo es que va mi hijo, porque no puedo enterarme. Sin embargo, en los colegios particulares hay un informe semanal. Diario. Usted Entonces puede yo tengo entrar al que sistema y ver formar lo que está una pasando. fila Y porque tengo que enterarse. hablar con el profesor y esperar mi turno. Entonces, nosotros entramos con una visión, oye, hay tanta tecnología que nos permite enterarnos. Ahí comenzó todo el asunto. A mí me dijo un docente, mientras yo esté aquí, que tengo trayectoria desde 1900X, aquí no va a entrar tecnología. Hoy, y eso fue antes de pandemia, hoy, ¿cuánta razón teníamos? Fíjese, para nosotros poder apoyar a nuestros hijos, tenemos que esperar al final del trimestre. Yo soy de la opinión de que los salarios de los educadores deben ser considerablemente altos. Total, pero ¿qué me Pero das es que a lo cambio? son. ¿Qué le das a cambio a nuestros hijos? Pero ese es el punto. ¿Están claros los estándares de exigencia del Estado? Bueno, lo que pasa es que hay una serie de criterios para concursar que se respetan y se mantienen, exceptuando cuando se trata de áreas de difícil acceso, que son las que más necesitan el apoyo educativo, donde van a concursar los que no pueden concursar para la ciudad porque no tienen la puntuación, porque son... O sea, entonces vas a encontrar poblaciones que no tienen un profesor de física que sea licenciado en física. Vas a encontrar una combinación de cátedras, vas a encontrar multicátedras para un mismo docente. Entonces todo eso se va a reflejar en calidad de aprendizaje a la hora de ingresar a la educación superior. Entonces vas a venir las críticas que bueno, que ingresan con baja formación, pero busquen de dónde vienen y cómo se forman. O sea, todo esto es un ciclo que tiene que verse cómo mando yo a los educadores a esas áreas, qué condiciones les doy. Hay escuelas que no tienen laboratorio, o sea, tú haces una educación meramente teórica y con un personal que no necesariamente tiene las competencias para las cátedras en las que fue asignado. Ahora bien, nosotros como país decidimos, el canal de Panamá no se puede cerrar, es una decisión país. Ante el hecho de que hemos hablado de una sociedad en crisis que puede ser fallida como Estado, incluso fallido que ha surgido hoy en esta mesa, ¿no crees que será necesario llegar a un entendimiento de que la educación tampoco puede ser detenida, tampoco puede ser paralizada? Ha llegado el momento, ¿tendremos la conciencia de ponernos de acuerdo en eso? Vuelvo, es un tema de actitud nacional, un tema de actitud gremial, es un tema de actitud de gobiernos, no de gobierno, de gobiernos, hacia dónde estamos llevando el país. A que vengan de afuera y nos gobiernen y dirijan este país, o con modelos extraños que queremos. Profesor. O que nuestros hijos emigren a otros lugares. El talento nacional se lo lleven otros estados. ¿Es posible un acuerdo como ese a nivel nacional, que la educación no se detenga? Es que la educación, por ser un derecho público, tendría que ser continua. El problema es que también están los derechos de los docentes a hacer movimientos de paralización y compensación. Pero el problema es el cómo hace usted la compensación sin romper el hecho de que el aprendizaje es un proceso continuo. Entonces, cuando usted para, usted ya rompe el concepto de aprendizaje. Yo creo que en Panamá debemos llegar al convencimiento, y puedo estar equivocado, de cuál es el bien superior, para que en un momento dado, cuando hay una colisión de derechos como país, lleguemos a un entendimiento
y podamos realmente superar estadios como los que nos ha tocado vivir, tristes y dolorosos. 4 semanas, después de 2 años de prácticamente tener paralizada la educación pública, tenemos de verdad que sentarnos y, mire, en el segmento anterior yo hacía un mea culpa de nuestro ejercicio periodístico, porque somos humanos e imperfectos. Esto no es un ataque contra nadie, es hablar de que hay un bien superior, es el país, es la república, y no es posible si no educamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Gracias por haber estado hoy Ojalá aquí. retornen a clase los chicos mañana. Lo más Y que pronto sea efectiva, posible. y que sea efectiva, sea un proceso efectivo, de verdad, porque nos lo merecemos, como país nos lo merecemos. Y una Esos re- niños lo merecen, lo necesitan, y necesitan de todos para alcanzarlo. Gracias, le insisto, por haber estado acá. Vamos a hablar con un sector que no ha estado en el diálogo y que se ha intentado demonizar. ¿A dónde vamos si se sigue por ese camino de demonizar la iniciativa privada, de demonizar al empresario? Vamos a hablar con la pequeña empresa y con la gran empresa, porque de pronto tienen criterios distintos o similares, pero siempre teniendo de verdad como vista o como referencia el país, que es lo importante. En segundos, nada más aquí en Debate Abierto para concluir el día de hoy. No están todos lo que son, ni son todos lo que están. Así llamamos a este segmento, don Danilo, el diálogo. Porque es como una mesa de 4 patas que está funcionando con 2 nada más, ¿no? Una cuestión un poquito extraña. Y más allá de eso, un discurso donde se trata de demonizar al sector privado, al sector empresarial, al sector que invierte y arriesga. ¿Es justo? Vamos a hablar por ahí por ahí vamos a comenzar con Rubén Castillo de CONEP y Franklin Martínez de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Es así, no? Un pyme. Un pyme, exacto. Vamos por el camino correcto, demonizando sectores, diciendo aquí están los buenos y acá están los malos, aquí están los explotados y aquí están los explotadores. Bueno, gracias por la invitación. Eso se llama maniqueísmo. Es decir, cuando usted hace una distinción absurda, acá están todos los buenos y allá están todos los malos. Y esos malos que están allá son los que deben quemarse en el infierno y los buenos no tienen ningún pecado que expiar en esta vida. Yo creo que esa es una caricaturización de la realidad. Nosotros, representantes del sector productivo, debemos sentirnos orgullosos de tal circunstancia. El sector productivo genera empleo, genera condiciones para que el país se desarrolle y también tenemos que señalar que tenemos todo el interés para mejorar las condiciones sociales del país. Fíjense lo siguiente, como no tenemos ese concepto maniqueo de las cosas, nosotros aceptamos con claridad que cometemos errores, que hay empresas que pueden incurrir en actos irregulares. Esa es una realidad. Pero como principio del sistema democrático, nosotros promovemos la igualdad ante la ley. Es decir, aquellas personas que cometen algún acto delictivo, simplemente que la ley actúe de manera rápida y eficaz. No puede haber un sistema sin empresa privada. Aquellos que han tomado el camino de la estatización, ya sabemos que es el camino pavimentado hacia la pobreza y la carestía. Ahora bien, cuando pensamos o se habla en una mesa de los empresarios y demás, se tiende a pensar en la gran empresa y realmente la mayoría del empleo no es generado por la gran empresa. Por eso nos tomamos el detalle de invitar a la pequeña y mediana empresa, porque siento que en este tema necesitamos algo de orientación en la opinión pública. Fundamentalmente eso es lo que venimos haciendo, docencia. Darle a entender a la población nacional de que más del 80% de los empleos que se generan en Panamá son originados en la micro, pequeña y mediana empresa. No solamente eso, un 34.5% de lo que estamos aportando al Producto Interno Bruto proviene también de los esfuerzos que desarrolla la micro, pequeña y mediana empresa. Del parque empresarial, más del 85% de las empresas pertenecen al segmento de la micro, pequeña y mediana empresa y solo un 15% son las empresas grandes. ¿Y qué es una pequeña y mediana empresa? Según la legislación panameña, una microempresa es aquella entidad que genera menos de $150,000 al año. Una pequeña empresa es aquella que genera $150,000 hasta $1 millón
y una mediana empresa es aquella que genera de $1 millón uno hasta 2.5 millones de dólares. O sea, cuando yo estoy hablando del empresario y que es culpable de todos los males de este país, estoy hablando también de aquel que tiene de pronto un taller para reparar zapatos, que vende raspado, qué sé yo. Todos esos forman parte de ese gran conglomerado que genera el 80% del empleo en Panamá. Es precisamente ese el llamado que nosotros hacemos. Y en esta coyuntura importante donde estamos haciendo docencia, le hacemos entender a la población en general que los sectores que nos hacen ciertas críticas de que nosotros representamos los intereses económicos, les decimos que sí, nosotros representamos los intereses económicos de aquel dueño de un lavauto que contrata de 5 a 7 personas, de una panadería que contrata 15 personas, de un pequeño negocio, de un mediano negocio que contrata de 15 a 10, 25 personas. Nosotros representamos los intereses económicos de ese panameño de a pie que lleva el sustento diario a cada uno de los hogares panameños. Y aquí no está representado, don Danilo, un sector que es importantísimo y del cual se han tomado decisiones en la mesa, el sector agropecuario, aquel que siembra la comida que nosotros necesitamos por lo menos 3 veces al día, necesitamos al campesino. No está tampoco en esa mesa de diálogo y se han tomado decisiones en esa materia. Efectivamente. Además, hay una premisa que yo todavía no me la puedo explicar, ¿no? ¿Cómo tocar precios sin afectar a un productor? Yo dije la vez pasada que eso estaba más cerca de la magia que de la economía, porque de alguna forma lo estás afectando. Y he discutido esto con profesionales en la materia, con economistas de varias tendencias, y me han dicho, de alguna u otra forma, directo o indirectamente, lo tienes que afectar. Yo creo en la libre empresa y este no es un espacio para estar defendiendo a unos y atacando a otros, sino que hay cifras puras y duras que nos dicen que el 70%, fíjese bien, el 70% de los pequeños y medianos empresarios dicen, a mí lo que me sacó de la pobreza fue convertirme en eso, en estar al frente de una pequeña y de una mediana empresa. Eso a mí me dice mucho en un país donde estamos hablando precisamente de la distribución y redistribución de la riqueza, que no es justa a propósito, pero que el 70% del que tiene una pequeña y mediana empresa me diga, yo salí de la pobreza gracias a esta iniciativa empresarial que tuve, me dice, me representa más una esperanza que una herida social el empresario o la iniciativa privada. Yo no sé cómo la ve usted. Los números no mienten, los números son duros y fríos. Afortunadamente para nosotros hay grandes estudios a nivel mundial que indican que es a través de la generación de empleo de la micro, pequeña y mediana empresa sobre los cuales reposa la economía de cualquier nación, de cualquier país, y Panamá no es la excepción. Que el 70% de las personas digan que fue el camino para dejar la pobreza es una realidad con la que nosotros vivimos día a día. Don Danilo. Hay sobre la mesa un planteamiento que satura o que le llega al escenario propagandístico. La contradicción, la oposición, el principio ese ideológico de que se contraponen, se oponen, antagonizan capital y trabajo, empresario, empleados, patrones, personas que son asalariadas. Esa contradicción a estas alturas de la historia, ¿tienes algún contraargumento que uno pueda decir es válida, es anacrónica, es un sesgo, es más un prejuicio que un planteamiento científico? A mi juicio es un absoluto anacronismo. En el mundo de hoy se ha determinado a través de diversos estudios que tiene que haber sinergia social. De hecho, hay un estudio importante que derivó en un libro que se llama El triunfo de la empatía de Jeremy Rifkin, que alude a este tema. Claro, hay gente que tiene una visión en retroceso, que habla del odio de clases, de la lucha de clases, de la fricción social. Y yo creo que el mundo de hoy es el mundo de la convergencia. Inclusive personas que tienen pensamientos socialistas están hablando hoy de que la radicalidad no tiene sentido en la construcción de una sociedad más inclusiva. Por ahí hay gente haciendo brujería económica, tratando de afectar el principio de la libre empresa, y se ha demostrado a lo largo de la historia que la libre empresa, la capacidad para crear, innovar, desarrollarse, es el fundamento del progreso y el desarrollo social.
Teniendo eso claro, es más que ahora que lo escuchaba, me acordaba de los fundamentos precisamente de esa corriente. Marx se ocupó de decir yo no soy marxista, porque la explicación de los fenómenos sociales para él no tenían la aplicación político-ideológica que nosotros vemos o se aplicó en el siglo XX, ¿no? Así que ese detalle es importante en un país donde no se habla mucho de formación ideológico-política y que vemos las cosas a veces con muy buena voluntad y que lo vemos superficial. Los precios están altos, alguien es culpable. ¿Quién es el culpable? La empresa privada. A ese argumento, ¿qué le responden ustedes? Bueno, yo podría decir algo. Nosotros tenemos que estimular una economía donde exista auténtica libre competencia. ¿No la hay en este momento? Luchar por quebrarle la columna vertebral a los monopolios. Que haya igualdad de información para los que participen en el mercado puedan hacerlo de una manera diáfana y clara. Y eso beneficiaría directamente al consumidor. Hablemos claramente, el sector privado está en contra de los monopolios y las prácticas monopolísticas, la igualdad de oportunidades de inversión para que bajen los precios. Evidentemente sí, 100%. Porque nosotros queremos que se construya una sociedad verdaderamente libre, donde haya libre competencia. Eso es esencial para el desarrollo social. Es lo que nos decía en el primer segmento don Pedro Meilán. Él decía, medicina, esto es facilito, libre competencia, abajo la práctica monopolítica. ¿Ustedes están en esa línea entonces? En todas las actividades de la economía debe haber libre competencia. Ustedes han expresado, al igual que el sector productivo, una clara molestia porque no han sido convocados al diálogo que ahorita se lleva a cabo entre gobierno, sectores que protestaban anteriormente y en el que modera la iglesia. ¿Cuáles son los riesgos de que no estén presentes allí? ¿Por qué han expresado la molestia frente a los actores que están allí? ¿Qué representa el que no estén? ¿Qué riesgo representa eso? Evidentemente todo diálogo surge de compartir información, todo diálogo surge de compartir tendencias, todo diálogo surge de esa necesidad de expresar cuál es nuestra situación real. En el mal llamado diálogo, donde solamente hay una conversación de yo con yo, donde están aquellos que están protestando y el gobierno recibiendo las protestas por intermediación de la Iglesia Católica, aquellos que vamos a cubrir, aquellos que vamos a recibir las instrucciones para poder resolver los accidentes o incidentes que genera esta crisis, somos la empresa privada. Pero no solamente la empresa privada, somos los generadores de puestos de trabajo. ¿Qué sucede si ustedes nos ponen a nosotros un límite a las ganancias? Lo que va a resultar es que, por un lado, claro, el gobierno nos da la oportunidad de cortar lo que tiene que ver con los aranceles de importación, pero toda la cadena que se genera, que va a traer un incremento en mis costos, va a hacer que yo cierre mi actividad económica y voy a generar desempleo. Y esos son los puntos que no se están tocando. Desempleo y desabastecimiento, decía en el primer segmento don Pedro Meilán. Ahora, esto es algo que se está inventando como excusa. ¿Qué nos ha probado? Y disculpe que haga una pregunta tan infantil, ¿no? O tan inocente. Este es un hecho probado. ¿Qué nos dice la historia reciente? La historia es muy clara, nos remitimos a los hechos, a la dignidad de los hechos. ¿Cuál es la experiencia humana? Que cada vez que se establecen patrones de regulación de precios, no se resuelve el problema del costo de la vida, sino que se genera escasez, se generan mayores problemas sociales. Entonces, esa experiencia humana debe estar en cualquier mesa de diálogo. Si nosotros vamos por el camino de la estatización, de la incursión del Estado en la actividad económica, vamos a crear una grave distorsión y esa distorsión va a generar problemas de pronóstico reservado. Esos pronósticos reservados, ¿cómo los traduciría usted? ¿En qué se convertirían para el panameño medio común, para todos nosotros? En el momento en que el gobierno empieza a cubrir las necesidades que hagan falta en el país, van a contratar cada vez más personas. Esta inflación de la planilla pública va a generar más burocratización y la burocratización evidentemente va a traer más actos de corrupción. En el sector privado lo que vamos a tener es desabastecimiento, vamos a tener encarecimiento de los productos y vamos a generar automáticamente
carencia en los puestos de trabajo, En palabras llanas, ¿nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad? automáticamente. Lo que pasa es que estamos resolviendo problemas, creando problemas más graves. Entonces hay que hacer un llamado a la racionalidad. Nosotros debemos tener un sistema que estimule la libre empresa, que estimule la producción en el agro, es decir, que haya una mayor oferta de productos y eso va a generar precios razonables. Esa es la solución que históricamente ha tenido validez. Hoy, el día de hoy, si usted va, por ejemplo, a Argentina, se da cuenta qué ha pasado con ese concepto de los precios cuidados, porque se han utilizado fórmulas para esconder el concepto de la regulación de precios. ¿Qué es lo que está pasando? La inflación galopante y la escasez. Entonces son ejemplos palpables que nos indican que debemos seguir una ruta coherente y racional. Señores, gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Panamá ha sido un país donde tenemos bien claro, por tradición, que la economía depende de esos dos grandes pilares, el trabajador y la inversión privada. El uno no es posible sin el otro y canibalizándolos mutuamente no vamos a tener futuro, don Danilo. No hay forma, no hay forma. Tú no puedes arreglar la integridad de un todo desmembrándolo. ¿No? Es un absurdo, ¿no? O utilizando aquella frase que he usado aquí en esta mesa en otras crisis. Esto no es muera Sansón y los filisteos, parece que hacia allá de pronto apuntaría. No se puede arreglar la integridad de un todo desmembrado, no se puede. Es un absurdo. Es totalmente un absurdo. Señores, gracias, le insisto, por haber estado esta mañana aquí. A ustedes por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita y les invito a que reflexionemos. Hay mucha pasión de por medio. Todos estamos viviendo y atravesando la misma crisis, pero al final tenemos que pensar y repensar las soluciones para que el futuro sea de esperanza. Y eso solo es posible si nos esforzamos y pensamos en ese bien superior, que es la República. No es la satisfacción de pequeños grupos, no, ni es el que más grita el que tiene la razón. Y tenemos de verdad que buscar un momento de solaz, de quietud, para que pensemos y repensemos y corrijamos todo lo que haya que corregir. Es necesario que lo hagamos y ese ejercicio está en cada uno de los ciudadanos. Todos estamos siendo afectados, le insisto, y en todos está la solución de este problema. A ustedes la invitación para que el próximo domingo a esta hora estemos juntos. A las 3 de la tarde ve el programa completo en Eco TV y también a través de todas nuestras plataformas. Hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas, ¿le parece? Bendiciones.